bendecido miércoles. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes en este día. Vamos hoy a meditar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12. Hoy el Señor nos viene a presentar a alguien muy especial. Hoy quizás podemos recordarnos aquello que nosotros siempre decimos quizás de nuestros hijos, a veces, que se parece a mí. Entonces el Señor algo referente a eso nos habla hoy. El que lo vea a Él, dice, vea a alguien más. Pues antes de entrar a la meditación de la palabra, vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él nos dé lo que hoy también nos promete en la palabra, que dice que es luz. Entonces vamos a ponernos en sus manos para que Él nos ilumine nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestros oídos, para que podamos escucharlo. Señor, te damos gracias por un nuevo día que nos has permitido estar en tu presencia. Gracias porque nos regalas el aire que respiramos. Gracias, Señor, porque permites que podamos mover nuestro cuerpo. Que podamos, Señor, hacer uso de los sentidos que nos has dado. Gracias por tu amor, que ese nunca nos falta, porque sabemos que tú eres el amor infinito. Gracias te damos por la misericordia que has tenido con nosotros y has permitido que nos levantemos un día más. Gracias, Señor, porque has abierto nuestros ojos. Permite que contemplemos las maravillas que has creado. Gracias por hacerte presente en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestro esposo que tenemos a nuestro lado. Gracias, Señor, por que permites que podamos disfrutar de esa gracia que nos has dado, que es contemplarte a ti a través de nuestros seres queridos. Hoy también, Señor, ponemos en tus manos el corazón que nos has dado, la mente y el espíritu, para que sean esa tierra fértil, donde tú, Señor, hoy puedas sembrar tu semilla de la palabra y que pueda crecer y dar frutos en abundancia. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo, y por intercesión de nuestra Madre Santísima. Gracias, Señor. Pues hoy vamos a meditar en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado, dice el Señor. Entonces, aquí es lo que les decía al principio, el Señor nos está revelando a través de Él al Padre, a través de lo que Él nos enseña, a través de lo que Él hace. Entonces dice que el que lo ha enviado. Entonces Él primeramente, si Él está haciendo la voluntad que lo envió, entonces Él está siendo obediente. El primer llamado que recibimos aquí es a la obediencia, a creer en que hay un Dios que nos creó y que nos ha dado la salvación, pero a través de su Hijo.
Pero dice, y el que me ve a mí, ve al que me envió. Ve al que me envió. Entonces, quizás podríamos decir que Jesús es como un espejo para ver al Padre, pero no nos hagamos una idea como una imagen física de que, como les decía al principio, a veces decimos que mi hijo se parece a mí, o yo me parezco con mi mamá, con mi papá. Esa es una cosa meramente humana, pero en realidad lo que el Señor está queriéndonos a dar a entender hoy es que cuando lo vemos a Él, pero cuando no lo vemos físico, sino en su forma de ser, en su forma de actuar, en lo que Él nos enseña, en el amor, en la bondad, en la misericordia. En eso es lo que Él quiere darnos a entender, que veamos que así como es Él, así es el Padre también, amoroso, el cual nos ha perseguido de mil y una manera hasta hoy para que nos acerquemos a Él, porque Él solo lo que nos quiere dar es amor. Nos quiere llevar de la muerte a la vida, nos quiere salvar. Y por eso ha dado a su único Hijo, por amor. Entonces Jesús nos transmite esa imagen del Padre, del amor en vivo y en persona. Entonces tenemos que ver no solo a Jesús, como les decía, en ese cuerpo físico, sino en esas obras maravillosas que hacía. En el amor, en el amor, pero en una forma profunda. Si recordamos cuando murió Lázaro, dice que lloró, dice, se conmovió profundamente. Y incluso los comentarios de los judíos eran, en verdad lo amaba, mírenlo cómo llora. Entonces, es el amor. Entonces Él quiere que veamos al Padre a través de Él, a través de sus obras. Que nos demos cuenta de ese amor tan grande que nos tiene. Y que sí es grande para que nos haya entregado a su propio Hijo, sabiendo que iba a padecer todo lo que iba a sufrir y que hasta iba a morir. Hasta iba a descender hasta el mismo infierno para salvar a una humanidad que somos muchas veces irresponsables, malagradecidos, que no sabemos agradecer. Pero aún así, el Señor se nos dio todo. Y eso es lo que el Señor Jesús nos está queriendo decir aquí también. Que veamos esa mano poderosa que el Señor tiene. Ese corazón tan grande que nos ha sacado de aquella vida perversa, llena de pecado, llena de maldad. Que nos ha sacado del hueco de los leones, digamos, como a Daniel. Que estaba en un pozo, dice, lleno de leones, que iba a ser devorado, pero el Señor de ahí lo libró. Y a nosotros también, ¿cuántas veces el Señor no nos ha librado de la maldad, de la enfermedad, de los problemas, de la confusión, de muchas cosas? El Señor nos ha salvado, y de las cosas que sabemos, que hemos vivido, y de las cosas que Él ha evitado que nosotros caigamos, que no nos damos ni cuenta, porque Él conoce nuestros caminos. Y muchas veces Él nos libra sin nosotros tener conciencia del camino que hemos ido recorriendo y a dónde vamos a llegar, pero el Señor, antes que lleguemos, muchas veces nos ha librado. Entonces el Señor Jesús hoy nos dice, el que me ve a mí, el que me ve lo que yo hago, el que me ve lo que yo digo, ve al Padre, porque Él es el que me envió. Entonces, luego dice, yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Entonces el Señor sabía que su pueblo estaba en tinieblas, que nosotros estamos en tinieblas. Él conoce perfectamente la oscuridad de nuestra vida. Pero Él dice, yo he venido como luz para iluminarlo. Incluso en San Juan 8 dice, yo soy la luz del mundo. La luz del mundo. Y sabemos que el mundo es todo lo que se mueve alrededor del pecado. Eso es el mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ni somos el mundo. Pero Él dice, he venido como luz para que todo el que crea en mí no permanezca. O sea, Él nos está dando la opción de que podemos salir de eso. Él nos está dando la esperanza de que si estamos teniendo una vida oscura,
Él nos va a dar esa luz para salir de ahí. Y sí que es terrible estar en oscuridad, ya lo sabemos. A veces uno está en la noche afuera y está oscuro, y uno pues en la oscuridad lo primero que le da es miedo continuar. Entonces Él dice: yo soy la luz. La luz. Por eso cuando le vamos a leer la palabra también a veces decimos: Señor, ilumina mi mente, porque también Él es luz de nuestros pensamientos, que muchas veces estamos pensando cosas negativas. Como hoy que estamos en esta pandemia, muchas veces pensamos: no, esto ya se terminó, ya nada va a ser igual, quizás ya no vamos a poder ni salir a la playa, a los parques, ni al supermercado siquiera. Y nos ponemos a pensar muchas cosas que a lo que nos llevan es a más oscuridad. Más oscuridad. Entonces, si vemos el color de la luz, en realidad no tiene un color, a menos que sea el color que nosotros le queramos dar. Porque si tenemos un foco y lo pintamos de color azul, digamos, la luz va a ser azul. Pero si lo dejamos tal y cual es natural, va a ser natural como la luz de Cristo, una luz clara, brillante, que nos va a ayudar a salir de esa oscuridad. Porque muchas veces hay mucha oscuridad en nuestro corazón también. La oscuridad puede ser quizás el rencor, quizás deseos de venganza porque alguien me hizo, me dijo o habló tal o cual cosa de mí, y se va creando ese ambiente de como de recelo, de enojo, de deseo de desquitarme de aquella persona. Eso es oscuridad. Entonces el Señor dice: yo he venido como luz para que salgan de eso, para que no permanezcan. O sea, quizás en cierto sentido podríamos decir que es natural quizás que entremos en un ambiente oscuro, pero el Señor dice para que no permanezcan, o sea, que no nos quedemos ahí, que aceptemos su luz, que aceptemos caminar con Él, y Él nos va a iluminar el camino a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es luz. Entonces, si aceptamos, si creemos y le decimos: sí, Señor, tú eres la luz, yo lo creo en mi corazón, Él va a ir limpiando esas tinieblas que hay. ¿Se han dado cuenta que muchas veces que amanece como nublado, como tiniebla, más que todo en el invierno? A veces uno va manejando y puede ver hasta cierta distancia, pero más de ahí uno no puede ver, está incierto, uno no sabe qué hay después de ahí. Pero cuando confiamos en el Señor y permitimos que Él sea la luz que nos ilumine, podemos ver más allá. Él permite que nuestro pensamiento se abra y podamos quizás pensar antes de hacer algo, ver la consecuencia, sea positiva o negativa, que nos puede traer más adelante, porque ya no estamos en aquella tiniebla, sino que podemos ver más adelante. Esa es la luz que el Señor nos ofrece. Una luz que no se apaga, una luz que está con nosotros siempre, porque el Señor lo dice en su palabra: y yo estaré con ustedes todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Todos los días. Entonces, todos los días es todos los días, y Él no es un hombre para mentir, ni hijo de hombres para arrepentirse. Entonces, sabemos que si Él es la luz, y Él está diciendo: yo soy la luz, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es dejarnos guiar, dejar que Él sea esa lámpara. Recuerdo en cierta ocasión, mi familia y yo viajábamos a otro estado en un carro, y de repente se apagaron las luces del carro y estábamos cruzando una montaña. Entonces, lo primero que nos vino fue el miedo. Primero porque estábamos en un lugar desconocido y en medio de una montaña. Entonces, pues decidimos revisar los fusibles del carro, y cambiar el fusible funcionó para que el carro volviera a iluminar. Entonces podríamos usar esto como referencia para decir que Jesucristo es como un fusible que viene a darnos esa luz cuando se nos apaga. Porque muchas veces eso es lo que pasa en nuestra vida. Hay tantas cosas en nuestra mente
el trajín diario, el trabajo y tantas cosas que uno tiene a veces que lo hacen como que va perdiendo la fuerza y, digámoslo así, se descarga la batería. Ya no tenemos luz, no hallamos qué hacer, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y no encontramos el camino. Y quizás estamos ahí tocando por aquí y acá y para dónde me voy, sin luz. Pero luego viene el Señor y dice, yo soy la luz del mundo y yo he venido para que no permanezcas en esa tiniebla, que no te quedes ahí. Quizás hoy alguien puede estar sufriendo una enfermedad y eso lo hace oscurecerse, pero el Señor dice, yo he venido para que no te quedes en esa enfermedad, que no te quedes en ese problema, que tienes un vicio, pues que no te quedes en ese vicio. Sal de ahí, de esa oscuridad, de esa tiniebla, sal de ahí que yo te voy a llevar de mi mano, dice el Señor. Yo soy la luz del mundo, yo soy la luz sobre toda oscuridad, toda oscuridad. Para Él no hay absolutamente nada que Él no pueda resolver, que Él no pueda iluminar. Absolutamente nada. Cualquiera que sea nuestro problema, Él está ahí para sacarlo. Y además, y si estamos en momento de alegría, también Él está ahí iluminándonos para que sigamos alegres. En toda circunstancia. En toda circunstancia. Entonces, permitámosle al Señor que Él sea la luz que nos guía. Que nos guíe hacia la claridad, que es la vida eterna. Porque hoy estamos acá. Y el día más importante es hoy. Porque el ayer no lo podemos regresar. Y el mañana no le es prometido a nadie. Pero hoy, este día que estamos aquí, meditando en su palabra, dejemos que Él sea la luz que nos ilumine, que Él sea la luz que nos guíe, que sea la luz que nos saque de la oscuridad cualquiera que sea en la que estemos ahora. Luego dice, si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Entonces Él quiere iluminarnos para salvarnos. Pero también dice, el que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue, dice. O sea, Él no vino a juzgar. Pero dice, la misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Entonces Él nos ha venido a prometer luz, Él nos ha venido a decir estos días atrás, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, el que guía las ovejas, yo soy el pan vivo bajado del cielo, decía otros días atrás. Pero también dice, yo no vengo a juzgar, pero sí la palabra que yo ya les di. O sea, Él trajo el mensaje del Señor. Pero está en nosotros recibir esa luz, recibir ese mensaje que Él nos ha traído. Está enteramente en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Dejarlo a Él que actúe. Porque la palabra dice, y podríamos decir, pero ¿cuál palabra? Pues quizás nos haga un poco sentido si leemos Deuteronomio 25-26, dice, Moisés dio esta orden a los levitas que llevaban el arca de la alianza de Yahvé. Tomen el libro de esta ley y pónganlo al lado del arca de la alianza de Yahvé, nuestro Dios. Allí quedará como testimonio contra ustedes. Tomen el libro de esta ley y pónganlo al lado del arca de la alianza de Yahvé. Y Él será como testimonio contra ustedes. Entonces el Señor dice, es la palabra que yo les he dado. ¿Y cuál es la palabra que el Señor nos ha dado? Es el mandamiento, los mandamientos. Pero el mandamiento nuevo dice que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y Él lo acaba de decir en su palabra, que Él vino a traer el mensaje tal y como el Padre se lo había encomendado. Entonces ese mandamiento viene de Dios, de ese Padre que decíamos que Él nos muestra a través de Él, que si vemos a Jesús, vemos al Padre. Y el Padre dice, aquí está la ley, aquí en esta palabra, aquí está, este es nuestro manual, el manual del ser humano está aquí.
pero muchas veces no lo seguimos, como cuando compramos un electrodoméstico, quizás hasta un carro. Personalmente yo nunca he visto los manuales de los carros, normalmente uno los deja ahí donde vienen, cuando uno lo compra ahí queda. Y así pasa lamentablemente en nuestra vida. Tenemos este manual, que es el manual de nuestra vida, que si lo siguiéramos tuviéramos una vida hermosa, una vida quizás un poco más diferente, pero muchas veces buscamos respuestas a nuestras preguntas en la oscuridad. Y el Señor está diciendo aquí: yo soy la luz. Entonces estamos buscando en el lugar equivocado. Por eso Él dice: mi palabra, dice, los condenará. Porque el día final no le vamos a decir al Señor: es que yo no sabía. Yo no sabía que tenía que amar no solo a mis amigos, sino también a mi enemigo. O yo no sabía que tenía que ayudar a los pobres. O es que yo no sabía que tenía que perdonar. Y a mí todos los que, aunque una mala mirada me hicieron, no los perdoné. Entonces el Señor dice: mi palabra los va a condenar, porque ahí lo decía, pero simplemente no la buscamos o no nos dimos el tiempo de dejar que Él nos hablara a través de la palabra. Así que tenemos tiempo. Tenemos tiempo hoy, porque mañana no sabemos, pero hoy tenemos tiempo, todo el día de hoy, miércoles, para ponernos en manos del Señor y decirle: sí, Señor, ilumina mi vida, ilumina mi corazón, ilumina mis pensamientos, sácame de esa oscuridad donde quizás he vivido toda mi vida, esa oscuridad que siempre me ha impedido llegar hasta donde tú estás. Porque nuestro enemigo, el demonio, siempre va a poner obstáculos y más que todo oscuridad en nuestro camino para impedir que lleguemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice Él que Él ha venido como luz para que no permanezcamos ahí. Entonces, si hemos llegado a un sitio oscuro, Él está ahí esperando para iluminarnos. Pero debemos dejarnos guiar por el Padre y por el Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros. En nosotros ya, desde que fuimos bautizados, ya tenemos ese Espíritu Santo que es lámpara a nuestros pies. Es la luz que nos ilumina, pero debemos dejarlo entrar y sacar de nosotros todos esos malos pensamientos, esos malos sentimientos. Muchas veces vamos guardando rencores en nuestro corazón y eso también es oscuridad. Así que pongámonos en las manos del Señor en este día para que Él ilumine nuestro caminar y lleguemos a nuestro destino, nuestra meta final. A nuestra meta final, porque estamos en una carrera y tenemos que llegar a la salvación. Si el Señor se lo ha propuesto por miles y miles de años, atraernos hacia Él para que no nos perdamos, ¿por qué nosotros vamos a despreciar esa luz, ese amor? Simplemente nada perdemos, al contrario, todo ganamos cuando confiamos en el Señor, porque las cosas van a ser diferentes. Lo que ahora es oscuridad e incertidumbre, lo vamos a ver de otra manera, porque el Señor nos va a dar esa luz para verlo diferente. Así que, Señor, te damos gracias porque en este día nos prometes luz. Gracias porque nos quieres sacar de esa oscuridad donde muchas veces nosotros, por nuestra propia voluntad, hemos apagado la luz. Perdónanos, Señor, si hemos desconectado de nuestra vida esa luz que tú nos has dado. Perdónanos y ayúdanos a no permanecer en esta oscuridad. Tú que eres la luz del mundo, ilumínanos a nosotros que creemos en ti, y también te pedimos que ilumines a aquellos que no quieren ni saber que hay una luz, sino que han decidido caminar en oscuridad, que han decidido caminar con sus pasos por donde sienten ellos mejor hacerlo, sin saber que están en un camino donde tropiezan una y otra vez, sin darse cuenta que tú estás ahí, pero no pueden ver la luz porque tienen sus ojos cerrados. Esos ojos espirituales que tú les has dado los tienen cerrados y no quieren ver la luz. Gracias, Padre. Gracias te damos porque sabemos que tú
Eres el amor infinito y no abandonas a tus hijos. Aunque luchemos con nuestra propia fuerza, en la oscuridad tú estás ahí pendiente de nosotros, que no nos vayamos a caer, que no nos vayamos a lastimar. Y aun cuando somos inmerecedores de tu bondad y tu misericordia, tu amor va más allá de las tinieblas, va más allá del pecado, va más allá de la injusticia. Y nos perdonas y nos invitas a caminar en la luz, en la verdad, en la justicia, en el amor, en la bondad, en la caridad. Gracias, Señor. Ponemos también en este día a los enfermos en tus manos. Tú conoces a cada uno de tus hijos. Tú conoces como el buen pastor a cada una de tus ovejas. Tú sabes las necesidades de cada uno de nosotros. Cualquier problema, dificultad que estemos pasando, enfermedad, tú lo conoces. Y tú sabes, Señor, de qué manera nos sacarás de esa oscuridad donde podremos estar. Tú eres el buen pastor y nosotros te seguimos voluntariamente y ciegamente también, porque sabemos que tú eres la luz que nos llevará al sitio correcto. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a todos aquellos que están prestando un servicio humanitario en este momento, en estos días. Y también te pedimos por una cura, una medicina para este mal que se ha desatado, Señor. Y también te pedimos por la iglesia para que podamos permanecer fieles y firmes en la fe, a pesar de los vientos contrarios que se han desatado. Bendice la iglesia y bendice al Papa para que pueda ser nuestro guía en esta carrera, en esta tierra. Gracias, Padre eterno. Bendice a cada uno de nosotros, nuestras familias. Bendice este día, nuestros trabajos, que podamos salir y regresar con bien a nuestros hogares. Y bendice también, Señor, nuestros alimentos y gracias por todo lo que nos provees para poder vivir en este mundo en el cual estamos de paso, esperando, Señor, a que tú nos llames a seguirte y a servirte en tu gloria. Gracias, Señor, mientras permanecemos aquí, danos la luz para poder caminar por las senderas correctas y justas. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan un hermoso miércoles, que el Señor les bendiga y que pasen un excelente día. Bendiciones.